Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oremos. Señor, inclinamos nuestra cabeza, pero también nuestro corazón, Padre, para que tu Santo Espíritu continúe moviéndose con libertad en medio de tu pueblo, Señor, y tú nos traigas tu palabra a nuestras vidas que tanto lo necesitamos, Señor. Dirígenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 al 16. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué está ocurriendo aquí? Timoteo se encuentra en Éfeso. Ya en este momento han aparecido falsos profetas, falsas doctrinas que están circulando en medio de la iglesia. Y en medio de esta situación tan compleja que está viviendo la iglesia primitiva, Pablo va a aconsejar a Timoteo y ayudarle para que ejerza bien su ministerio que está ejerciendo en esta comunidad. Por lo tanto, está en una zona de peligro. Sabéis que es una zona de peligro, ¿verdad? Si vemos un rectángulo amarillo, si vemos una calavera, si vemos un rayo en ese rectángulo, peligro. Es zona de peligro. Nos encontramos ante un momento peligroso. Mirad lo que dice Pablo en el versículo 1 de este mismo capítulo. Leamos el versículo 1 de este mismo capítulo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuidado, que habrá personas que van a abandonar la fe en Jesús. Cuidado. Cuando leí estas palabras me embargó un espíritu de preocupación y pesar. Estamos en zona roja. Claro, al pensar en estas palabras también pensé en las palabras de Jesús, cuando él dijo: ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Cuidado. Y en este contexto de la apostasía, Pablo está indicando a Timoteo que se mantenga en el ministerio con estos consejos que vamos a ver ahora a continuación. Es decir, en medio de una situación donde se vive con falsos profetas, falsas doctrinas, Pablo exhorta a Timoteo a que sea firme y continúe. Por lo que sabemos también por las Escrituras, Pablo pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso para corregir ciertas doctrinas de falsos profetas que circulaban por la iglesia. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Pablo tenía toda la confianza en Timoteo para ejercer dicha labor. Tenía tanta confianza en Timoteo que había delegado esta función tan importante.
Nos preguntamos, ¿realmente quién era Timoteo? ¿Qué sabemos de Timoteo? ¿Qué podemos decir de Timoteo? Pues también por las epístolas, ¿verdad? Y algunos textos más, podemos saber que Timoteo era un joven que se había entregado a Jesucristo por medio de Pablo. De hecho, Pablo le llama mi verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. También sabemos de Timoteo que su madre era Eunice, su abuela era Loida, y que en ellas había verdadera fe. Una fe genuina, no fingida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. También sabemos que Timoteo desde la niñez había conocido las Escrituras. Y esas Escrituras podían hacerle salvo en Cristo para salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. ¿Fueron las Escrituras? ¿Fueron las enseñanzas de su madre y su abuela? ¿O fue Pablo quien Dios utilizó para que definitivamente Timoteo entendiera que tenía que acercarse a Jesús como Señor y Salvador? ¿Quién sería? Hemos dicho que se convirtió con Pablo, pero también estamos diciendo que la influencia de la familia, de su abuela, de su mamá y de las Escrituras también habían tenido parte en esta transformación del corazón de Timoteo. Y también sabemos que Timoteo fue reconocido por el grupo de pastores como una persona apta para el ministerio. Y ese reconocimiento fue un acto solemne con imposición de manos. ¿Os suena esto? Eso lo practicamos, hermanos, ¿eh? Solemos practicar este acto como cuando una iglesia reconoce a un pastor o una pastora. Tenemos un tiempo y un momento especial, ¿verdad?, donde pues pedimos la bendición de Dios para la buena marcha de la iglesia, para la familia, para el ejercicio pastoral y para la comunidad. Claro, en este momento que Pablo está escribiendo, ¿dónde está Timoteo? Lo hemos dicho ya, ¿verdad? Se encuentra en Éfeso, ejerciendo el ministerio pastoral bajo la supervisión de Pablo, y Pablo estaba actuando como un mentor. ¿Qué significa un mentor? Un guía, un consejero, una persona muy cercana, de mucha influencia, y que ayudaba al crecimiento de la persona que estaba siendo mentoreado, y que ayudaba en su desarrollo. ¿Y qué le dice este mentor a este joven Timoteo? Leamos el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Claro, Pablo le está explicando que aunque ciertamente él es joven, pero Pablo sabe que él no está actuando, ciertamente él es joven, ¿verdad? Y está actuando como un verdadero hijo de Dios. No hay que ser ni muy mayor ni muy joven para esperar que se actúe como un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Sí, eres joven, le diría a Timoteo. Pero realmente no actúa como un joven. No actúa como un joven insensato, inmaduro, sino como una persona llena de fe y de amor por la obra. Ni Pablo ni cualquier otra persona hubieran colocado a Timoteo en este encargo si Timoteo, no contara con la aprobación de Dios para el ministerio que iba a desarrollar. Por eso se celebró aquel acto solemne de reconocimiento del ministerio en la vida de Timoteo. Es verdad que este ministerio que le había colocado Pablo a Timoteo era de mucha envergadura, era de gran calado. Pero si Pablo lo había colocado allí es porque sabía perfectamente que podía desarrollar este ministerio. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé, dice el texto, sino sé ejemplo de los creyentes. Interesante afirmación, ¿verdad? El término sé ejemplo significa, y también se puede traducir como modelo. Sea un modelo para los demás.
¿Recordáis lo que nos dijo también Pablo? Sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. El modelo a imitar se llama Jesucristo. Pablo imitaba a Jesucristo. Y cuando Pablo amonestaba o convocaba a los demás para que le imitasen a él, habían que imitar a Cristo. Cristo era el modelo a seguir. Y si Pablo se conducía según el modelo de Cristo, quien representaba era el modelo de Cristo, no el de Pablo. ¿Ves la diferencia? Pablo está pidiendo a Timoteo que sea un ejemplo para la vida de los demás, de toda la comunidad. No es una cosa fácil, ¿eh? Ojo, escuchen bien, hermanos y hermanas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que esta petición de Pablo a Timoteo no tenía que ver también con el resto de la comunidad? O dicho en negativo, ¿qué pasa? ¿Que la comunidad, el resto de los jóvenes, de los adultos, no tenían que ser ejemplo? ¿Podían hacer lo que quisieran? ¿Significa esto? Todos somos muy conscientes de la ausencia de modelos cristianos a seguir, ¿verdad que sí? Lo afirmamos. Somos muy conscientes de que necesitamos modelos de creyentes, de matrimonios, de familia a seguir, cosa que no es tan fácil. Le dice, sé ejemplo, ¿en qué? El texto contesta. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra, es decir, en el modo de hablar. En el modo de hablar, en conducta, en el modo de cómo trata a los demás. En amor, en el modo de cómo te preocupa genuinamente por los demás. En el espíritu, en el modo de cómo demuestra tu entusiasmo por las cosas de Dios. En fe, en el modo de cómo te relacionas con Dios. Ahí está la fe. Y tu modo de relacionarte con Dios también implica el modo de cómo te relacionas con el prójimo, ¿verdad? Y en pureza. El modo como tratamos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 13. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Pablo está diciendo, mientras voy, porque estoy en otro lugar, entrégate por completo. La Biblia, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es interesante que Pablo ha delegado en este joven la tarea de corregir lo deficiente de aquella iglesia en Éfeso. Y también ahora está diciendo que esta gran responsabilidad, porque la lectura, la exhortación y la enseñanza está dentro del contexto del culto público, que ya la Escritura, la que existía en aquel momento, Antiguo Testamento, que es alguna carta por ahí circulando, es la lectura, leer la lectura, la exhortación, hoy diríamos hoy el sermón, Timoteo, lee, pero también luego explícalo, y la enseñanza, y enseña la palabra del Señor. En el contexto público enseña. También debemos de suponer, ¿verdad?, que en este contexto, que estas peticiones, lee la Biblia, dedícate a la exhortación, de la enseñanza, también Timoteo lo haría fuera del acto público. Es decir, fuera de un culto público, uno lee la Biblia, uno puede también enseñarla, y uno también, ¿verdad?, puede predicarla. ¿De qué sentido? ¿Y de qué manera? Hombre, todos sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todos sabemos que el mensaje que contiene la Escritura debe ser leído, expuesto y enseñado. Y por extensión o por ampliación, como queráis llamarle, todos estamos implicados en este mismo ministerio. ¿Cómo? No estamos diciendo que todos tenemos que ser maestros ni predicadores. Pero sí somos todos, y estaréis de acuerdo conmigo, cartas abiertas donde otros puedan leer nuestra propia vida. Nuestra vida es un testimonio, o para bien o para mal. Y la mejor exhortación que podemos dar a los que están a nuestro alrededor tiene que ver con nuestra propia vida, ¿verdad? Y la mejor manera de enseñar no es hablando, sino es viviendo, practicando la verdadera fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado que
Ese dicho que dice, tus palabras no griten más que tus hechos, ¿verdad? Y de esto es lo que estamos hablando. Versículo 14, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? ¿A qué don se está refiriendo Pablo con la imposición de manos? ¿Qué ocurre? ¿Que todos los dones se reciben por la imposición de manos? No. Los dones se reciben siempre cuando uno cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando uno cree en Cristo, recibe el Espíritu Santo y recibe los dones del Espíritu Santo. Otra cosa es que esos dones estén en germen y se vayan desarrollando. Pero cuando uno cree en Cristo, ¿verdad?, se le abren los ojos a la nueva realidad. Mirad lo que dice 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Debemos de entender que estas palabras de Pablo, que hacen mención, es al hecho que hemos dicho, a un acto solemne. Un acto solemne donde estaban los pastores de la comunidad y donde se reconocía a Timoteo como una persona apta para el ministerio, o por lo menos se le encomendaba. Todos sabéis, y esto es interesante decirlo, ¿verdad?, que cuando uno comienza en el ministerio, los 2 primeros años son definitivos para la vida de la iglesia y del pastora. Los 2 primeros años definen mucho en qué camino y qué va a ocurrir con este ministerio y con esta iglesia. Y yo siempre, si alguien me da la oportunidad de que predique un acto como este, en un culto como ese, a veces lo he hecho, ¿no?, siempre diré lo mismo, esto como un matrimonio. El esposo y la esposa. Esposo y esposa. Se comprometen fidelidad, compromiso, ¿verdad?, y amor para juntos crear una gran familia. Nos encontramos ante este hecho donde a Timoteo se le reconoce, ¿verdad?, y por la imposición de manos de Pablo, ahí se le reconoce también el don que recibe. Entonces hay una manifestación en ese momento y en ese culto donde se está celebrando este hecho de reconocimiento de la persona de Timoteo. Algunos dicen que parece que ocurrió en Listra. Estaban los pastores presentes, estaba Timoteo, y se tuvo ese culto, que nosotros le sabemos llamar, ¿verdad?, el culto de instalación, de encomendación, etcétera. ¿A qué don se está refiriendo aquí? Timoteo que tenía un don o más de uno. ¿Y qué estaba haciendo Timoteo en Éfeso? Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Se encontraba frente a una comunidad como líder colocado por Pablo. Pero este elemento posiblemente se nos puede pasar, pero Éfeso era una comunidad de iglesias donde ya había pastores. Esto es interesante. La iglesia de Éfeso es las comunidades de iglesias que se están reuniendo para adorar y bendecir al Señor. Y cada comunidad tenía su propio pastor. Eran comunidades con pastores. Y el joven Timoteo ha sido colocado por Pablo para corregir esa deficiencia y para liderar al grupo de las iglesias que está en Éfeso. Además, también sabemos por el texto de 2 de Timoteo 4:5, que es el mismo Pablo que le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. De nuevo, Pablo le está llamando y le está exhortando a que Timoteo cumpla con su ministerio, pero también, ¿es evangelista o no es evangelista? Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué cosas? Por las que hemos dicho ahora. Que te ocupe y que permanezca en ellas, tienen que ver con eso, en que sea ejemplo. ¿En qué? En palabra, en fe, en conducta, en amor. Que sea ejemplo en el terreno eclesial. Pero también le dice que lea la Escritura, que predique la Escritura y que enseñe la Escritura. Por lo tanto, también que sea ejemplo en el terreno pastoral. Y también le dice que active el don. Parece que estaba un poco como adormecido, ¿verdad? Que active el don que Dios le había dado. Entonces estamos hablando en el terreno espiritual. Y dice que permanezca en ellos y que no abandones el enseñar, que no abandones el ejemplo y que no abandones el que te quedes dormido con ese don que Dios te ha dado y que lo tiene un poco como desactivado. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Claro, Pablo le está diciendo que en medio de una iglesia donde hay falsos profetas, falsa doctrina, esos falsos profetas no se habían cuidado, en absoluto. Esas falsas doctrinas no han sido examinadas, porque procede de falsos profetas. Lo que le está diciendo es, Timoteo, cuídate de ti mismo, cómo tu vida se está conduciendo, y cuida también tu propia doctrina, qué está enseñando, examínala. Ten cuidado de tu propio comportamiento, de lo que hablas y de cómo hablas y cómo conduce tu propia vida. Examina tu propia vida, pero también examina tu propia doctrina. Cuídate a ti mismo, ¿verdad? Somos conocedores todos. Si una persona está enferma y va al médico, ¿qué es lo que hace? Pues el médico le manda un tratamiento, hace caso, ¿verdad? Pero si una persona está sana, ¿qué te dice el médico? También te da un tratamiento, y lo sabéis, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el tratamiento de los sanos? Si lo sabéis. ¿Sabéis cuál es el tratamiento de los sanos, verdad? Comida saludable y que andemos. Eso es tratamiento también para los sanos. Comida saludable y que caminemos. Y especialmente a los que ya tienen cierta edad. Que comamos saludablemente, ¿verdad? Pescadito, verdurita, cariño. Y andemos mucho. Pero ¿y para el cristiano? ¿Cuál es la dieta equilibrada? Lo sabéis. ¿En qué consiste la dieta equilibrada para un cristiano? Orar a Dios cada día, leer la Biblia cada día, confiar en Dios cada día, ser lleno del Espíritu Santo cada día, testificar de Cristo cada día, y obedecer a Dios en todo momento, cada día. ¿Lo hacemos? El acróstico Cristo. Conversa con Dios todos los días. La C, la R. Recurre a la Biblia todos los días. La I. Insiste en confiar en Dios todos los aspectos de tu vida. La S. Sé lleno del Espíritu Santo, controlado cada día. La T. Testifica de Cristo a los demás cada día. La O, obedece a Dios cada día. ¿Lo hacemos? Esta es la dieta. ¿Qué dieta más sencilla y equilibrada? Sencilla y equilibrada. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Versículo 16. ¿Qué quiere decir estas últimas palabras? Lo hemos dicho, ¿verdad? Él estaba en Éfeso corrigiendo las falsas doctrinas y enfrentándose a estos falsos profetas que llevaban a la iglesia, ¿sabéis a qué? Lo hemos dicho al principio. Lamentablemente, escuchen, no me despistéis, lamentablemente estos falsos profetas, esta falsa doctrina, estaban llevando a algunos de ellos a la apostasía, a negar que habían creído en Cristo. Estaban negando a Cristo, estaban rechazando haber conocido a Cristo. En fin, Pablo tiene en mente para Timoteo que lo que le faltaba por su juventud, que lo pudiera suplir con una vida de ejemplo, de dedicación, ¿verdad?, de enseñanza y también de sinceridad amorosa por todos, por toda la grey, con la firmeza profunda, ¿verdad?, y con un corazón puro. Queridos hermanos y queridas hermanas, no nos equivoquemos. Estas palabras no están siendo dirigidas solamente, o se deben de predicar solamente para un joven pastor, porque tienen que ver con lecciones de la vida para toda la comunidad. Cuídate de ti mismo, cuida de tu doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás también a los que te oyeren. Esto también tiene que ver con nosotros, hermanos, con nuestra vida. Y lo explico en estas palabras. Dios nos demanda a todos los creyentes ejemplo, ocupación y responsabilidad. Con 3 términos defino todo esto que hemos dicho. Ejemplaridad, ocupacionalidad, que no sé de esa palabra, pero rima y me gusta, responsabilidad. Ejemplaridad,
ocupacionalidad y responsabilidad. Y dice la RAE que esa palabra ocupacionalidad no existe. Pero como a mí me cuadra, me gusta, la hago. Tenemos que ser ejemplo. ¿En qué, hermanos? En toda tu vida, no en una sola parte. Sé ejemplo, según dice la palabra, el texto, en palabra. Escuchen, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en eso. Ocuparnos. ¿En qué tenemos que ocuparnos? En leer la Escritura cada día. En estudiar la Biblia cada día. En enseñar la Escritura cada día. Ah, pero yo es que no soy predicador y no soy pastor y no soy maestro. Hermanos, enseñamos la Biblia porque somos cartas abiertas. Y si yo predico o estoy evangelizando, pero mi vida da un testimonio distinto, con mi testimonio estoy enseñando. Y eso es muy importante. ¿Responsabilidad en qué? Cuida tu vida, cuida lo que estás enseñando. Porque por tu palabra y por tus hechos marca algo importante en la vida tuya y en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Termino diciendo, estamos en zona peligrosa. Estamos en los últimos tiempos, ¿eh? Pablo dijo que Cristo venía pronto. Y cuando Pablo predicaba, sabía que estaba ya en los últimos momentos, y ha pasado ya 2000 años. Hay muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas, y cuando tú escuchas y te metes en internet o escuchas algunas predicaciones, algunos telepredicadores, te asustas. Estamos en zona peligrosa. Si alguien esta mañana en medio de nosotros está con dudas acerca de Dios, afírmate. Si alguien en medio de nosotros en esta mañana está pensando en renunciar a la fe, escuchen bien o no despistemos, si alguien en medio de nosotros está pensando en renunciar a la fe, el Señor te dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.